Buenas noches, criaturas de la oscuridad. Pónganse cómodos, apaguen las luces. Y si son lo suficientemente valientes, dejen un comentario diciendo desde qué ciudad y país nos están escuchando y qué hora es en su rincón del mundo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias en la noche. Lo que van a escuchar a continuación son relatos de personas comunes que en un día como cualquier otro se toparon con lo inexplicable. Si disfrutan de estas historias que nos quitan el sueño, no olviden dejar su like y, lo más importante, suscríbanse al canal. Estamos intentando llegar a nuestra primera meta de 1000 suscriptores y cada uno de ustedes nos ayuda a seguir trayendo más oscuridad. Ahora sí, empecemos. Historia 1. A ver, no sé ni por dónde empezar con esto. Llevo días dándole vueltas intentando encontrarle una explicación lógica, pero no la hay. Me está volviendo loco, en serio. Necesito contarlo, desahogarme, a ver si alguien ha vivido algo parecido o... no sé, dice que estoy chalado. Estoy escribiendo esto desde mi casa, la luz encendida, y cada vez que oigo un ruido me sobresalto. Mi turno en la tienda de conveniencia ya no es el mismo. Trabajo en el turno de noche, en esa gasolinera 24 horas que está en la autopista. Ya sabes, la que tiene el letrero de abierto con una bombilla fundida. Es tranquilo la mayor parte del tiempo, lo cual es perfecto para mí. Pongo el podcast, repongo las neveras, limpio un poco y las horas pasan. Pocos clientes, sobre todo camioneros o gente de paso. Nada fuera de lo común. Hasta hace 3 noches. Era como la 1:30 de la madrugada o algo así. La tienda estaba en silencio. Solo el zumbido constante de los refrigeradores y el murmullo de mi podcast. Estaba acomodando unas bolsas de papas en el estante junto a la caja, bostezando, cuando las puertas automáticas se abrieron con un chirrido familiar. Entró un tipo. Normal, en principio. 30 y tantos, supongo. Llevaba una chaqueta oscura, una gorra de béisbol, y en la mano, un vaso de café humeante. Me pareció un cliente normal de madrugada, de esos que solo quieren su café y largarse. Se acercó al mostrador, puso el vaso de café ahí y sacó su teléfono. «Voy a pagar con esto», me dijo, mostrándome la pantalla. No era una tarjeta, ni Apple Pay, ni nada de eso. Era un código QR. Lo miré. Era un código normal, cuadrado, con los píxeles negros y blancos. «Claro», le dije, y agarré el escáner de mano, el que usamos para los códigos de barras de los productos. Apunté al teléfono y le di al botón. Un pitido, pero la pantalla de la terminal no hizo nada. Seguía en total, 2,50. Fruncí el ceño. «Disculpe, creo que no lo agarró. ¿Podría acercarlo un poco más?» El tipo asintió y acercó un poco más el móvil. Volví a escanear. Nada. Otro pitido, pero el terminal seguía en las mismas. Me empecé a impacientar. A veces pasa, hay códigos que no escanean bien, o la pantalla está sucia, o el lector falla. Lo normal. A ver, déjeme limpiar el lente del escáner, dije, y pasé un pañito por el lector. Lo intenté de nuevo. Nada. El tipo seguía quieto, sin decir una palabra, solo con el teléfono extendido. Su rostro era inexpresivo. «Qué raro. No me lo está reconociendo», le dije, sintiéndome un poco tonto. «Quizás es la aplicación. ¿No tiene otra forma de pago?» Entonces el tipo, por primera vez, habló de nuevo. Su voz era tranquila, demasiado tranquila para la hora. «No, solo tengo esto», dijo, y luego añadió, con una sonrisa sutil que no me gustó nada. «A veces, si mi terminal no lo reconoce, funciona si lo escaneas con tu propio teléfono. Es una aplicación un poco peculiar». Me quedé en blanco. ¿Mi teléfono? ¿Para qué? ¿Para pagar desde mi cuenta? No tenía sentido. Pero el tipo me miraba fijamente, con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me sentí incómodo. Una parte de mí quería decirle que no, que eso era una tontería, que pagara en efectivo o con tarjeta. Pero otra parte, la que estaba aburrida y, un poco curiosa por la rareza de la situación, pensó, bueno, ¿qué puede pasar? Quizás es una app de fidelización o algo así, y quiere que yo la vea para que reconozca el código. Me sentía estúpido por pensarlo, pero la verdad es que estaba cansado y mi cerebro no funcionaba a tope. Además, su voz era tan persuasiva.
¿Estás seguro? Le pregunté, ya sacando mi móvil del bolsillo del delantal. Tenía un móvil viejo, un Android de gama media, que usaba para podcasts y tonterías cuando no había nadie. Sí, inténtalo, me dijo, y su sonrisa se ensanchó un poco más. Abrí la cámara de mi móvil, la puse en modo escaneo de QR, apunté a su pantalla. La pequeña ventanita de mi cámara se enfocó, y ¡zas! La notificó, me apareció. Abrir enlace. Pensé que me llevaría a una web de pago o a una app de banco rara. Le di a abrir. Lo que apareció en mi pantalla no fue una página web, ni una aplicación de pago, ni nada de eso. Fue un video, una transmisión en vivo. La calidad era pésima, pixelada, como si estuviera grabada con una webcam de hace 20 años o con una señal de internet súper lenta. Y lo que mostraba, me hizo que el corazón se me subiera a la garganta. Era el interior de la tienda. Mi tienda, pero no era una vista normal. La cámara estaba colocada en un ángulo imposible, directamente encima de mí. Veía la parte superior de mi cabeza, mi pelo desordenado, la gorra de la gasolinera torcida. Veía el mostrador, la caja registradora, mis manos apoyadas sobre ella. Estaba viéndome a mí mismo en tiempo real desde el techo. Mi cerebro tardó un par de segundos en procesarlo. ¿Cámaras de seguridad? No. Las nuestras están en las esquinas, no justo encima de la caja. Además, la calidad era horrible, y esto no era una grabación de seguridad, era una transmisión en vivo. Levanté la vista de mi teléfono, que seguía mostrando esa vista aérea macabra. Miré al tipo que tenía enfrente. Él seguía con su móvil extendido, pero su cabeza estaba ligeramente girada hacia un lado. Lo busqué con la mirada. Estaba ahí. Lo vi de reojo en el pasillo de las bebidas, junto a los refrescos de 2 litros. Se había movido, y estaba mirándome. Su cara ya no era inexpresiva, ahora me estaba sonriendo. Y lo peor, lo que me heló la sangre, fue que en la pantalla de mi teléfono, en la transmisión en vivo, vi cómo mi propia cabeza se levantaba, cómo mi mirada giraba hacia el pasillo de las bebidas, y cómo el tipo en la pantalla, el mismo que estaba en mi tienda, levantaba una mano y me saludaba con 2 dedos, con una sonrisa aún más amplia. Mi respiración se cortó. Sentí un escalofrío que me subió por toda la espalda, como si alguien me hubiera vertido un cubo de hielo. Mis manos empezaron a sudar, tan rápido que casi se me resbala el móvil. El corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. Un tambor sordo y constante. No podía articular palabra. Mi boca estaba seca como el desierto. El tipo seguía ahí, en el pasillo, a unos 5 o 6 metros de mí, con esa sonrisa diabólica en la cara, mirándome fijamente. Sus ojos, en medio de la penumbra de la tienda, brillaban de una forma que no me gustó nada. Y yo seguía viendo todo en mi móvil, a mí mismo, de pie, petrificado detrás del mostrador, y al tipo, a lo lejos, en el pasillo de las bebidas, disfrutando del espectáculo. Era como si me estuviera viendo a través de sus ojos, o a través de esa cámara imposible que estaba justo encima de mí. ¿Cómo era posible? No había cámaras ahí. Nunca las ha habido. No había dónde esconderla. Era un techo plano. ¿Estaba flotando? ¿Era un dron? ¿En una tienda? ¿A la 1 de la madrugada? No había ningún ruido de motor, nada. Solo el zumbido de la nevera y mi propio corazón desbocado. Estuvimos así, lo que me parecieron siglos. Él sonriendo, yo congelado, con la pantalla de mi móvil mostrándome la escena desde una perspectiva que me gritaba que no era real, que no podía ser real. Sentía que el aire se me acababa, que iba a desmayarme ahí mismo. Mi mente estaba en blanco, solo el miedo puro. Finalmente, el tipo hizo algo. Lentamente, bajó la mano con la que me había saludado. Su sonrisa no se borró. Se dio la vuelta, sin prisa, y caminó hacia la puerta. No pagó el café, por supuesto. No dijo nada más. Las puertas automáticas se abrieron. Él salió a la oscuridad de la madrugada, y se cerraron detrás de él con ese chirrido habitual. Yo me quedé ahí, inmóvil, con el móvil todavía en la mano. La transmisión seguía activa, mostrándome la tienda vacía, y a mí, solo detrás del mostrador. El pequeño icono del live
Seguía parpadeando en la esquina de la pantalla. Me temblaban tanto las manos que casi no podía sostenerlo. Instintivamente, levanté la vista hacia el techo. No había nada, solo el techo de paneles, las luces fluorescentes. Nada que explicara de dónde venía esa cámara. Bajé la vista a mi móvil otra vez. La pantalla se quedó en negro. La aplicación se cerró, como si nunca hubiera estado ahí. Mimto. Quedé un rato con la respiración entrecortada, mirando el móvil. La pantalla apagada. Me lo guardé en el bolsillo. Sentía un sudor frío por todo el cuerpo. Me apoyé en el mostrador, intentando recuperar el aliento. Cada sombra me parecía una figura. Cada ruido, un paso. Miraba los pasillos, los estantes, los techos. Sentía que me seguían observando, que esa cámara seguía ahí, en algún lugar, grabándome. El resto de mi turno fue un infierno. No podía sacarme la imagen de la cabeza. Cada vez que pasaba un coche por fuera, me sobresaltaba. Miraba mi móvil cada 5 minutos, temiendo que el video se abriera solo. No he vuelto a ver al tipo, ni nadie con un QR raro. Al día siguiente, cuando terminó mi turno, no le conté nada al que me relevó. ¿Qué le iba a decir? Que un tipo me escaneó con una cámara invisible. Me tomaría por loco. Y aquí estoy. Han pasado 3 noches. No he podido dormir bien. Cada vez que cierro los ojos, veo esa transmisión, esa perspectiva imposible, y la sonrisa de ese tipo. Me miro al espejo y me pregunto si no habrá una cámara escondida en mi propio techo, si él sigue viéndome. No puedo quitarme la sensación de que estoy siendo observado, no por alguien que me sigue, sino por esa cámara, desde un ángulo que no existe. No sé qué fue, no sé quién era el tipo, solo sé que mi vida, mi tranquilidad, se fue por el retrete esa noche, y no creo que vuelva, nunca. Historia 2. Necesito desahogarme. De verdad que sí. Llevo meses con esto rondándome la cabeza, y cada vez que lo pienso se me revuelve el estómago. Sé que suena a película de terror barata, pero les juro por lo más sagrado que todo lo que voy a contar pasó, y no sé qué hacer con ello. Todo empezó hace, no sé, como 8 meses. Mi esposo, Carlos, y yo habíamos estado buscando casa desde hacía siglos. Queríamos algo nuestro, con jardín para los niños, que son pequeños. Ya saben, el mercado estaba imposible, y de repente nos salió una oportunidad, una casa embargada. Era enorme, más de lo que podíamos soñar, y el precio era ridículo de lo bajo que era. Demasiado bueno para ser verdad, pensamos. Y teníamos razón, carajo. Teníamos razón. La casa estaba en un barrio tranquilo, de los de toda la vida. Un poco vieja, sí, pero con potencial. La compró un banco, y por eso estaba así de barata. Nos mudamos rápido, emocionados. Los primeros días fueron caóticos, como siempre con una mudanza, pero también llenos de esa euforia de empezar de cero. Las cosas raras empezaron a la semana o así. Al principio eran nimiedades chiquititas. Yo soy muy ordenada, manías mías. Siempre dejo las llaves en el mismo cuenco en la entrada. Pues un día voy a salir, y no están. Las busco por todas partes. Me desespero, y las encuentro en el baño encima del lavabo. Juro que no las dejé ahí. Le pregunto a Carlos. Me dice que no ha sido él. Serán los niños que están jugando, me dijo, y lo dejamos pasar. Pero luego, mi taza favorita, la de los gatitos, aparecía en la despensa cuando yo la dejaba lavada en el escurreplatos. Los juguetes de los niños que guardábamos en un baúl aparecían tirados por el salón, como si alguien hubiera estado jugando con ellos en mitad de la noche. Cosas así, pequeñas, molestas, pero no daban miedo, solo fastidiaban. Empezamos a discutir por eso. Carlos me decía que yo estaba estresada, que era mi imaginación. Yo le decía a él que dejara de mover mis cosas. Luego vino lo de las luces. Siempre las dejábamos apagadas al irnos a dormir. Nos levantábamos, y la luz de la cocina o la del salón estaba encendida. Al principio, pensamos que alguien se la dejaba por descuido, pero cuando ya era todas las noches, y nosotros revisábamos cada interruptor antes de acostarnos, la cosa empezó a picar. Y el termostato. Oh, el termostato. Nuestra casa tiene termostato inteligente, de esos que puedes controlar con el móvil.
Lo dejamos siempre en una temperatura agradable, unos 21 grados. Y de repente, en mitad de la noche, o al volver del trabajo, la casa estaba helada. Helada. El termostato marcaba 15 grados, a veces menos. Carlos se enfadó muchísimo. Decía que yo lo tocaba para molestarle. Yo le decía que él era un maniático del frío. Las discusiones se hicieron más fuertes. Llegamos a pensar que la casa tenía algún fallo eléctrico o que el termostato estaba estropeado. Lo revisamos, lo reseteamos y la cosa seguía. Lo ponías en 21, te dabas la vuelta y ¡pum!, ya estaba en 16. Era como si alguien, o algo, no quisiera que estuviéramos cómodos. La cosa escaló. Ya no era solo el termostato o las luces. Una noche estábamos cenando, los cuatro, y la tele, que estaba apagada, se encendió de golpe. No era que cambiara de canal, simplemente se encendió. En el último canal que habíamos visto. Nos quedamos los cuatro paralizados. Carlos se levantó de un salto. La apagó. Fallos eléctricos seguro, murmuró, pero vi el miedo en sus ojos. Esa misma noche, el sonido del timbre de la puerta. Era la 1 de la madrugada. No, esperábamos a nadie. Carlos fue a mirar por la mirilla. No había nadie. Miró por la ventana. La calle estaba desierta. Volvió a sonar. Otra vez. Carlos se quedó un rato junto a la puerta esperando. Nada. Al día siguiente, la misma historia. Empecé a sentir una presencia. No un fantasma, no una sombra. Era más una sensación de estar siendo observada. Una paranoia que te cala los huesos. Iba por la casa y sentía ojos en la nuca. Me duchaba y juraba que alguien estaba al otro lado de la cortina. Al principio me reía de mí misma. Me decía que estaba agotada, que la casa era grande y me daba impresiones. Pero luego, cuando le pasó a Carlos, cuando él empezó a comentar que sentía algo raro, supe que no era yo. Una tarde, uno de los niños, el pequeño, vino llorando. Tenía su osito de peluche favorito, el que duerme con él, encima de la nevera. El osito pesaba. No había forma de que el niño lo hubiera subido hasta allí, y la nevera era alta. Fue la gota que colmó el vaso. Carlos, que es de esas personas que no creen en nada sobrenatural, se le acabó la paciencia. Esto tiene que tener una explicación lógica, dijo. O el vecino nos está gastando una broma pesada, o hay algo mal aquí. Empezamos a buscar. Carlos, que es ingeniero informático, se puso a rastrear la red Wi-Fi de la casa. Queríamos ver si había alguna intrusión, algún dispositivo extraño conectado. Revisamos enchufes, paredes, techos. Estaba convencido de que era algún tipo de fallo del sistema eléctrico o una broma. La primera cámara la encontramos casi de casualidad. Estaba en el salón, escondida detrás de una estantería, en un hueco de madera casi invisible. Era diminuta, no más grande que una uña, con un pequeño lente apenas perceptible. Carlos la vio porque le dio la luz con el móvil. La sacó. Estaba conectada a un cable finísimo que se metía en la pared. Nos quedamos en shock. ¿Quién había puesto eso? ¿Y por qué? Seguimos buscando. Y encontramos más. Una en la cocina, disimulada en el extractor de humos. Otra en el pasillo, camuflada en un detector de humo falso. Una en la habitación principal, en la mesita de noche, justo debajo de la lámpara. Era la peor de todas. Esa nos veía dormir. Y otra, la que más me heló la sangre, en el cuarto de los niños, en el marco de la ventana, detrás de las cortinas, pequeñísimas, casi invisibles. Tenían días o incluso semanas ahí, mirándonos. Carlos las fue desconectando todas, con las manos temblándole. La rabia, el miedo, la humillación. ¿Quién era? ¿Capaz de hacer algo así? Habría sido un ladrón, un psicópata si no fuera por lo que descubrimos después. Carlos se llevó una de las cámaras a su estudio y empezó a trastear con ella. No era una cámara cualquiera. Era de esas que se conectan a una red Wi-Fi para transmitir video. Miró los registros, la dirección IP a la que se conectaba, y lo que encontró nos dejó mudos. No se conectaba a nuestra red, se conectaba a la red Wi-Fi del vecino de al lado. Ahí fue cuando la pieza del puzzle encajó, y el horror se hizo palpable. El dueño anterior de la casa había sido suya, se la embargaron.
Nunca se fue del todo. Se mudó a la casa de al lado, y desde allí, desde la casa de nuestro vecino, nos estaba observando, nos estaba manipulando. Él era quien movía las cosas, encendía las luces, bajaba la temperatura. Él, desde al lado, con su móvil o su ordenador, con su aplicación, se metía en nuestra vida, nos veía, nos oía, y manipulaba la casa para volvernos locos, para echarnos. Pensamos en ir a la policía, claro. Pero, ¿qué dices? Hay un tipo en la casa de al lado que nos manipula las cosas por internet y nos puso cámaras escondidas. Suena a delirio. Y además, ¿cómo demostrarlo? Las cámaras estaban en nuestra casa, no en la suya. Él podía decir que las encontró y las puso a la venta o qué sé yo. El terror no era a un fantasma, era a una persona que había vivido en esta casa, que la consideraba suya y que no nos quería aquí. Una persona que estaba a escasos metros de nosotros observándonos a través de esas lentes diminutas, metiéndose en nuestros aparatos, controlando nuestra vida. Estábamos viviendo con él, digitalmente. Era una invasión total. Arrancamos todas las cámaras que encontramos. Había una decena. Desconectamos el termostato inteligente de la red, lo pusimos en manual. Cambiamos todos los interruptores de luz por unos básicos. Desconectamos la tele de internet. Nos deshicimos de cualquier cosa que pudiera ser controlada a distancia. Y entonces todo se detuvo. De la noche a la mañana. Los objetos dejaron de moverse. Las luces no se encendían solas. El termostato se quedó donde lo poníamos. El timbre no volvió a sonar de madrugada. La casa se quedó en silencio. Normal, como cualquier otra casa. Llevamos meses así. No ha vuelto a pasar nada. Pero el terror se quedó con nosotros. Miro la casa del vecino y me pregunto, ¿fue él? ¿Sigue allí? ¿Nos mira por la ventana? ¿Se enfadó cuando desconectamos todo? ¿Se dio por vencido? No lo sabemos. Nunca lo supimos. Y esa es la parte que más me asusta. No hay explicación, ni confrontación, ni cierre. Solo el silencio después de la pesadilla. Y la certeza de que, por un tiempo, vivimos en una casa que no era solo nuestra. Era de alguien más, alguien que no se había ido, y que nos observaba desde la sombra digital. Y hasta hoy, cada vez que dejo las llaves en el cuenco, no puedo evitar mirar 2 veces, por si acaso. Historia 3. Necesito sacar esto. De mí. Llevo semanas intentando no pensar en ello, pero cada vez que cojo el teléfono me entra un sudor frío. No sé si alguien me va a creer, y la verdad no me importa. Solo necesito contarlo. Soy Ricardo, geólogo. Mi trabajo me lleva a sitios donde la cobertura de móvil es un lujo, así que siempre viajo con mi teléfono satelital. Hace unos meses, tuve una expedición en una cordillera remota, de esas que te tragan y te escupen. Pasamos casi un mes ahí arriba, muestreando rocas, analizando estratos, todo lo de siempre. El lugar era impresionante, silencioso hasta doler los oídos, solo el viento y algún que otro bicho. Pero la quietud era solo aparente. Fue a la segunda semana. Estaba haciendo una llamada de rutina a la base para pasar los datos iniciales y pedir un reabastecimiento. Era mi turno. Recuerdo estar hablando con mi compañero, Marco, y de repente escuché mi propia voz, pero con un retardo horrible. No hablo de un eco normal, de esos que a veces te llegan por la mala conexión. Era mi voz, sí, pero como si alguien la hubiera grabado y la estuviera reproduciendo unos segundos después, un poco distorsionada, como si saliera de un túnel. Marco, ¿me copias? Dije, y un par de segundos después, escuché mi voz, con un timbre ligeramente más grave, casi resonando. Marco, ¿me copias? Me reí. Vaya mierda de señal. Parece que hablo conmigo mismo. Marco al otro lado también lo notó. Sí, Ricardo, te llega un eco raro. Malas condiciones atmosféricas, supongo. Hay mucha actividad solar últimamente. Lo dejamos correr. Al fin y al cabo estábamos en medio de la nada, con un aparato que funciona con satélites. Era lo más lógico, pero se hizo más frecuente. Cada vez que hablaba, mi eco venía detrás. A veces, las palabras se superponían, creando un zumbido ininteligible. Otras veces,
El eco llegaba con una especie de chasquido metálico al final, como si alguien colgara una llamada antigua. Era molesto, sí, pero lo atribuimos a los gajes del oficio. Es el precio por estar en un lugar tan virgen, pensamos. Pasaron las semanas, terminamos la expedición y, por fin, volvimos a la civilización. Me sentí aliviado. Aire limpio, una buena comida y, sobre todo, mi propio teléfono. Olvidé por completo lo del eco. Me metí en mi rutina de vuelta a la ciudad. Reuniones, informes, vida normal. Fue una tarde, hace como un mes y medio. Estaba en mi apartamento, preparándome la cena. Tenía el móvil en el altavoz, hablando con mi hermana, Elena. Estábamos charlando de cosas sin importancia, el trabajo, la familia. ¿Qué tal la semana, Ricardo?, me preguntó ella. Bien, un poco ajetreada, le respondí, mientras cortaba unas verduras. Y entonces lo escuché. Un retardo. Mi propia voz, ligeramente distorsionada, como si estuviera hablando dentro de un bidón, se repitió. Poco ajetreada. Se me cayó el cuchillo. Un escalofrío me recorrió la espalda. No podía ser. No en mi teléfono normal, en mi casa. Elena, dije, con la voz un poco temblorosa. ¿Has oído eso? ¿El qué, Ricardo? ¿Estás bien? Te noto raro. Ella no lo había oído. Lo atribuí a mi agotamiento, a la paranoia de la montaña. Debí de haberlo imaginado. Me forcé a seguir la conversación, pero ya no estaba del todo tranquilo. Cada vez que hablaba esperaba ese retardo. Y a veces, muy sutilmente, estaba ahí. Un eco fantasmal de mis propias palabras. Los días siguientes fueron una tortura. No en cada llamada, no siempre, pero sí lo suficiente como para empezar a dudar de mi cordura. Era como una sombra auditiva. Cambié de teléfono. No sirvió de nada. Reinicié routers. Cambié de compañía. Una locura, lo sé. Pero el eco persistía. Era débil, intermitente, pero estaba ahí. La verdadera pesadilla empezó una noche, la semana pasada. Me había acostado tarde revisando unos planos en el portátil. Eran casi las 2 de la madrugada. Necesitaba hablar con un colega, Carlos, sobre un detalle de última hora. Le marqué, pidiendo disculpas por la hora. Carlos, perdona que te moleste tan tarde, le dije bajando la voz para no despertar a los vecinos. Silencio al otro lado y luego su bostezó. No te preocupes, Ricardo, ¿qué pasa? Justo entonces lo escuché. Mi voz, con ese eco distorsionado, se reprodujo. Mole, tan tarde, pero esta vez, antes de que mi propio eco terminara de desvanecerse, una segunda voz, muy baja, casi un susurro seco, emergió del altavoz. No era la de Carlos, no era la mía, era extraña, agrietada, como si las cuerdas vocales estuvieran hechas de arena. Ya era hora, susurró. Mi corazón se disparó. Me quedé helado. Agarré el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos blanquearon. «¿Carlos? ¿Has dicho algo?», pregunté. Mi voz apenas un hilo. «¿Yo? No. ¿Te has vuelto loco? ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras bien?», negó haberlo dicho. Imposible. Bajé el volumen del portátil. El silencio en mi apartamento era abrumador. «No, nada. Debo estar cansado», balbuceé. «Escucha, del plano que te envié ayer, la zona de la capa es 3 metros más gruesa de lo que pensábamos». Hablé rápido, intentando ignorar lo que acababa de pasar. Carlos me escuchaba, haciendo ruidos de asentimiento. Y entonces mi eco volvió. «La capa es 3 metros más gruesa». Y el susurro, esta vez un poco más claro, más cercano, como si estuviera pegado al micrófono, respondió. «Mucho más gruesa». No era una voz que respondía con coherencia, sino con una especie de conocimiento pervertido, como si hubiese entendido mi frase y la estuviera retorciendo. Se me erizaron los pelos de la nuca. Miré a mi alrededor sintiéndome observado. La puerta estaba cerrada, las ventanas también. La oscuridad de mi apartamento era densa, pero no distinguí nada fuera de lo común. «Carlos», dije, intentando sonar normal, «necesito confirmación del equipo de perforación. ¿Han visto algo inusual?». Mi eco. «¿Han visto algo inusual?». El susurro. «Siempre. Lo ha sido». Mi garganta se secó. Sentí un nudo en el estómago. La paranoia me estaba carcomiendo.
No podía ser una interferencia, no podía ser un error de la línea. Esto era una respuesta que venía desde algún lugar que no era la llamada, que no era mi teléfono. Carlos, lo siento, tengo que colgar, dije de repente, sin darle tiempo a responder. Se me ha ido la olla. Mañana hablamos. Colgué antes de que pudiera protestar. Mi mano temblaba tanto que el teléfono casi se me cae. Me levanté de la cama. Encendí todas las luces de la casa. El silencio era ensordecedor. Me quedé de pie en mitad del salón, escuchando. Nada, solo el zumbido de la nevera. Respiré hondo. Me dije que era el estrés, la falta de sueño. Era el eco, y mi mente le había puesto una voz. Eso era. Me senté en el sofá, intentando calmarme. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Carlos. ¿Todo bien? Me has asustado. Le contesté. Sí, solo agotado. Mañana te llamo. Y al pulsar enviar, escuché un último susurro, tan débil que casi lo confundí con el roce de mi dedo en la pantalla. Esta vez, era solo un sonido, como un suspiro largo y frío, que se desvaneció en el aire de mi salón, como si algo se hubiera despedido, o simplemente se hubiera vuelto a dormir. Desde esa noche, el eco ha desaparecido. La voz, también, no ha vuelto a pasar. He hecho llamadas, he hablado durante horas, he probado con diferentes personas. Silencio absoluto, como si nunca hubiera estado allí. Pero yo lo oí, juro que lo oí. No era mi imaginación. Y cada vez que mi teléfono suena, o cada vez que hago una llamada, me quedo esperando. Esperando ese retardo, ese eco, y sobre todo, esperando el susurro. Me pregunto qué habría pasado si hubiera seguido preguntando. Si me hubiera atrevido a hacerle una pregunta directamente. ¿O qué habría dicho si yo no hubiera colgado? No tengo explicaciones. Ninguna. Y eso es lo que más me aterra. Historia 4. Joder, no sé ni por dónde empezar. Llevo días dándole vueltas a esto y necesito contarlo. Necesito sacarlo de mi cabeza antes de que me vuelva loco del todo. Lo pongo aquí porque es un foro anónimo y no quiero que la gente me mire como si me hubiera vuelto un pirado. Soy Gael, guardabosques. Llevo casi 10 años currando en la misma reserva, una zona bastante remota, en la sierra. Conozco cada puta piedra, cada árbol, cada sendero como la palma de mi mano. La soledad, el silencio del bosque, los animales. Eso es lo que me trae aquí, lo que siempre me ha gustado. O me gustaba, supongo. La cosa empezó hace una semana, más o menos. Últimamente mi turno es el de la mañana, así que salgo con las primeras luces. Esa mañana, en concreto, iba patrullando la senda del Arroyo del Diablo, que es una de las más largas y menos transitadas. Es un camino estrecho, lleno de pinos altos que apenas dejan pasar la luz, y el suelo cubierto de agujas. Iba tranquilo, escuchando el canto de los pájaros, el crujido de las hojas bajo mis botas, lo normal. De repente, a la altura de una encina centenaria, vi algo en mitad del sendero. Era pequeño, como del tamaño de mi mano, tirado en el suelo. Al principio pensé que era basura, algún niño que había venido con sus padres y se le había caído un juguete. Me agaché para recogerlo y tirarlo después. Era raro, un muñeco, hecho con ramitas secas, atadas con algún tipo de fibra natural, como si fuera rafia o algo así. Tenía una cabeza rudimentaria hecha con un trozo de corteza y un poco de tela deshilachada, y el cuerpo eran las ramitas. No tenía más detalles, solo esa forma básica de persona. Era tosco, pero no sé, no parecía algo hecho por un niño. Tenía una especie de ligadura muy apretada en lo que serían los cuello y cintura. Lo miré un segundo. Pensé que era una tontería, y lo metí en el bolsillo para tirarlo cuando llegara a la estación. No le di más importancia. Seguí mi camino. El sol ya empezaba a calentar más. Unas 2 horas después, ya casi llegando al final de la senda, a unos 5 kilómetros de donde había encontrado el primero, vi otro. Este estaba un poco más escondido, como si lo hubieran dejado a propósito. No estaba en mitad del camino, sino un poco a un lado, semioculto en la base de un tronco caído, como si me esperara. Era exactamente igual que el primero. Mismas ramitas, misma tela, el mismo tamaño. Eso ya me mosqueó un poco.
¿Dos muñecos idénticos en la misma senda? No era normal. Empecé a pensar en algún tipo de ritual, quizás. Pero, ¿quién haría algo así en medio del bosque? No es una zona muy accesible. Me lo quedé, mirando un rato, luego lo ignoré. No quería pensar demasiado, la verdad. Lo dejé donde estaba y seguí. Tenía que terminar mi ronda. Esa tarde, ya en casa, me saqué el primer muñeco del bolsillo y lo tiré a la basura. Pensé que ya está, que era una gilipollez, y que mañana no habría más. Ingenuo de mí. Al día siguiente, otra vez a la misma senda. Me tocó la del arroyo del diablo de nuevo, porque el compañero que suele cubrirla estaba de baja. Fui con un poco de resquemor, lo admito. Estaba atento mirando el suelo, sin darme cuenta de que al fijarme abajo no miraba a mi alrededor. Y ahí estaba, otro muñeco, pero este no estaba tirado en el suelo. Estaba clavado en la tierra con una ramita más gruesa, justo en el centro del sendero, como una señal. Y no solo eso, estaba al lado del tronco de un árbol que tiene una hendidura muy característica, a la que le tengo cariño porque siempre paro a beber agua de mi cantimplora ahí. Era un punto clave en mi recorrido. Cuando lo vi, se me hizo un nudo en el estómago. 3, en 2 días. Siempre en mi sendero, y siempre en puntos donde yo, por rutina, suelo parar o estar más atento. Ya no era un juego de niños, ni basura. Esto era deliberado, y me di cuenta de que no los encontraba por casualidad, sino que estaban puestos para ser encontrados. ¿Quién? ¿Y por qué? Empecé a sentir una punzada de inquietud. La soledad del bosque, que antes era mi refugio, empezó a sentirse como un ojo que me observaba. Miré a mi alrededor, entre los árboles, pero no había nada. Solo el viento moviendo las copas de los pinos. El silencio se me hizo denso, casi palpable. Lo arranqué de la tierra, lo metí en mi mochila y seguí, pero ya con la guardia alta. Cada crujido, cada sombra, me parecía un movimiento. Esa mañana, mientras me abría paso entre unos arbustos espinosos, la manga de mi chaqueta de guardabosques se enganchó con una rama y se hizo un desgarro, justo debajo del hombro, en la parte exterior del brazo. No le di importancia, un pequeño roto nada más. Me pasó a media mañana, después de haber encontrado ese tercer muñeco, pero antes de que todo se fuera a la mierda. El siguiente día fue cuando el miedo real me golpeó. Era mi tercer día seguido en la senda del arroyo del diablo. Salí de casa con una sensación rara, como si tuviera un mal presentimiento clavado en el pecho. Me puse mi chaqueta, la que tenía el desgarro. No es que tuviera muchas y para un roce no me iba a cambiar. El sol aún no se asomaba por encima de las montañas, y la neblina de la mañana se arrastraba entre los árboles, dándole al bosque un aire fantasmagórico. Mi linterna frontal cortaba la oscuridad, haciendo bailar las sombras. Estaba a punto de llegar al punto más profundo de la senda, donde el arroyo se estrecha y el bosque se vuelve especialmente denso. Ahí, en el punto exacto donde la luz era casi inexistente, justo en medio del sendero, como si me estuviera esperando, vi algo. No estaba tirado, ni clavado. Estaba sentado. Era otro muñeco. Pero este no era como los anteriores. Este era diferente. Significativamente diferente. Me detuve en seco, el haz de mi linterna apuntando directamente a él. Era un muñeco de mayor tamaño, quizás unos 20 centímetros de alto, y mucho más elaborado. Las ramitas estaban más finamente trabajadas, y la tela que lo cubría no era deshilachada, sino trozos de tela más o menos del mismo color que mi uniforme. Y no solo eso, tenía unos detalles que hicieron que se me helara la sangre en las venas. Tenía un pequeño sombrero, como mi gorra de guardabosques, hecha con musgo seco. Los brazos de ramitas estaban doblados en los codos, como si estuviera sentado, y las piernas también. Lo más escalofriante fueron los detalles. Se me secó la boca al verlos. Había unos pequeños trozos de tela de un color más oscuro que parecían simular los bolsillos de mi chaqueta. Y luego, el detalle que hizo que todo mi mundo se tambaleara. En la manga izquierda del muñeco, a la altura de lo que sería el hombro, vi un pequeño desgarro. Un desgarro idéntico al que me había hecho yo en mi chaqueta, en la misma manga, unas horas antes del día anterior. Exactamente igual. El mismo tamaño,
La misma ubicación. Sentí un escalofrío que me subió por la espalda hasta la nuca, erizándome el pelo. Mi corazón se disparó, golpeando con fuerza contra mis costillas, tan rápido que pensé que me iba a explotar. La respiración se me cortó. No era posible. No podía ser. Esa rotura me la había hecho yo la mañana anterior, en ese mismo momento del día, atravesando esos arbustos. Nadie más podía saber de ese desgarro. Nadie. Mis ojos recorrían el muñeco, luego el bosque a mi alrededor, luego el muñeco de nuevo. Era yo. No cabía duda. La gorra, el color de la ropa, los bolsillos y ese puto desgarro. Era una réplica perfecta y hecha a medida, de mí, de mi uniforme, de un detalle que se acababa de producir. La paranoia me invadió por completo. Mis ojos saltaban de árbol en árbol, de sombra en sombra. El silencio del bosque se volvió opresivo, amenazante. Sentí que me observaban, que alguien estaba ahí, escondido entre la maleza, viéndome, estudiándome, riéndose de mi pánico. Cada rama, cada hoja que se movía con el viento me parecía un acecho. El aire se volvió frío, y no era por la mañana, era el miedo, un miedo visceral, profundo, que nunca había sentido. Me quedé inmóvil, mirando el muñeco, incapaz de moverme. Mi mente estaba en blanco, excepto por una única idea. Huye. La adrenalina me inundó el cuerpo. No lo pensé 2 veces. No recogí el muñeco. No me dio tiempo ni a coger aire. Me di la vuelta y empecé a andar rápido. Luego más rápido. Y al final, a correr. Corrí como nunca había corrido en mi vida, sin mirar atrás, sin importarme el terreno, las piedras, las ramas que me golpeaban. Solo quería salir de allí. Quería salir de ese bosque que de repente se había vuelto hostil, ajeno, con un par de ojos invisibles clavados en mí. Mientras corría, sentía que las sombras se movían a mi lado, que los árboles me susurraban. Estaba hiperventilando. El pecho me ardía, las piernas me dolían, pero no paré. No me detuve hasta que vi la señal de la carretera principal, a varios kilómetros de la estación. Me apoyé en un árbol, doblado por la cintura, intentando recuperar el aliento, el sudor frío corriéndome por la frente. Mi corazón seguía desbocado, mis manos temblaban incontrolablemente. Llegué a la estación de guardabosques como pude, pálido, tembloroso. Mis compañeros me miraron raro, pero no les dije nada. No podía. ¿Qué les iba a decir? ¿Que un muñeco me había asustado de muerte? Sonaría a locura. Me inventé una excusa, que había visto un animal grande, algo así. Nadie me creyó del todo. Desde ese día, no he vuelto a la senda del arroyo del diablo. Pedí el cambio de turno, el cambio de ruta. Hago las patrullas más cortas, las que están cerca de la civilización. Me da vergüenza admitirlo, pero no puedo con la idea de volver a encontrarme con algo así. Cada vez que veo unas ramitas caídas en el suelo, me entra el pánico. Y cada vez que me miro al espejo, ese desgarro en la manga de mi chaqueta, que aún no he cosido, me recuerda a ese muñeco, a la sensación de ser observado, de que alguien me conoce demasiado bien. Y eso es todo. No ha vuelto a pasar nada. No he vuelto a ver ningún muñeco, ni en la senda del arroyo del diablo, ni en ninguna otra. El incidente simplemente se detuvo, tan abrupto como empezó. Ni una señal, ni una pista. Nada. Solo el recuerdo de ese muñeco y la sensación de que alguien me estaba vigilando. Y la pregunta, esa puta pregunta que no me deja dormir por las noches. ¿Quién era? ¿Y por qué? No tengo ni idea. Y eso es lo que más me aterroriza, que no hay explicación. Historia 5. Uf, todavía me tiemblan las manos al escribir esto. Necesito soltarlo, contarlo en algún lado, porque no puedo volver a hablar con nadie de lo que pasó. Esto es para mí, supongo. ¿Y si alguien lo lee? Y me cree, pues bien. Si no, al menos lo saqué de mi cabeza. Era mi servicio social. Fui a parar a un pueblo perdido que ni me acuerdo cómo se llamaba. Una de esas aldeas que apenas salen en el mapa, en la sierra, donde el aire puro te pega en la cara y el silencio es tan espeso que casi lo puedes tocar. La clínica era chiquita, de esas que lo mismo te curan una torcedura que te sacan una muela. Yo, recién salida de las aulas,
con mi bata blanca impoluta y toda la ilusión del mundo, por ayudar a la gente. Qué ingenua era. Al principio todo parecía normal, ¿sabes? La gente era amable, muy tranquila, demasiado tranquila, ahora que lo pienso. Saludaban con una sonrisa casi fija, los ojos un poco oídos, pero lo atribuía a la vida rural, al aislamiento. La mayoría eran ancianos, algunos campesinos, mujeres que tejían en los portales. El doctor titular, el doctor Morales, era un hombre mayor, de pocas palabras, que llevaba años ahí. Me enseñó lo básico, me dejó examinar a los pacientes, hacer las historias clínicas. Fue a la semana, creo, cuando empecé a notarlo. Primero fue un señor con una tos crónica. Al revisarle el cuello para ver los ganglios, sentí algo, una cicatriz, prácticamente invisible, una línea delgadísima, casi como un cabello, justo en la base del cuello, donde se une con la espalda. Pensé, caray, ¿una operación de tiroides o algo así? Pero luego, al día siguiente, una señora con dolor de rodilla, misma cicatriz, idéntica, mismo lugar, mismo tamaño, misma forma. Era como si hubieran usado el mismo bisturí, la misma mano. Empecé a prestar atención. Cada paciente que entraba, si tenía la oportunidad de un examen físico, me fijaba. Y ahí estaban, en todos. Hombres, mujeres, jóvenes, viejos, todos. La cicatriz era tan tenue que pasaba desapercibida si no la buscabas. Era como si el tejido se hubiera regenerado de una forma casi perfecta, dejando solo un rastro fantasma. No era una marca de nacimiento, ni una quemadura, ni nada que yo hubiera visto en mis libros de medicina. Era quirúrgica, pero ¿para qué? Comencé a preguntar con disimulo. Oiga, ¿usted se ha operado de algo en el cuello? Siempre la misma respuesta. Una sonrisa vaga y un no. Mi niña, nunca. ¿Cómo que nunca? Esa cicatriz no era de un arañazo. Lo más raro era la actitud de la gente. Eran dóciles, extremadamente dóciles. Si les decías, necesita reposo absoluto, te miraban con esa sonrisa vacía y un sí, doctorita, lo que usted diga. Si les recetabas algo que sabías que era difícil de conseguir, no se quejaban, no preguntaban, solo asentían. No había discusiones, ni impaciencia, ni miedo en sus ojos cuando les ibas a poner una aguja. Era una docilidad casi inquietante, como si no tuvieran voluntad propia. Un día, mientras comía en la fonda del pueblo, se me acercó don Rafael, el anciano más respetado, el que todos escuchaban. Tenía esa misma cicatriz, claro. Le pregunté con más confianza, como si fuera una curiosidad. Don Rafael, he notado que mucha gente aquí tiene una marquita en el cuello. ¿Es algo común en la zona? Él sonrió, y sus ojos, pese a la edad, tenían un brillo extraño. Mi niña, eso es una bendición de los ancestros. Nos mantiene en paz, nos protege del mal, nos hace uno con la tierra. Sonaba a esas historias de pueblo, a tradición, pero la palabra bendición, dicha con esa voz tan suave y con esa mirada, me dio un escalofrío que no pude sacudirme. Esa noche no pude dormir. Paz, protección, uno con la tierra, y docilidad, las cicatrices idénticas. Mi cerebro de estudiante de medicina empezó a hacer conexiones que me helaban la sangre. ¿Y si no era una bendición? ¿Y si era algo más? Una intervención, una manipulación. Empecé a observar al doctor Morales más de cerca. Era un hombre de costumbres, muy metódico. Cada martes por la tarde, la clínica se cerraba para limpieza profunda. Pero yo nunca veía a nadie limpiar. Me quedaba en mi cuarto, que estaba pegado a la clínica, y escuchaba ruidos, muy quedos, casi inaudibles pero ruidos, vibraciones, un zumbido suave, como de alguna máquina, y a veces un murmullo de voces bajas. Nunca gritos, nunca dolor. La siguiente semana, un martes, me inventé un pretexto para quedarme en la clínica. Le dije al doctor Morales que quería adelantar trabajo, organizar los archivos. Él me miró fijo, por un segundo, y asintió. Pero no hagas ruido, Ana. Es importante el silencio para la limpieza. Su voz era tan plana que me dio escalofríos. Me escondí en la pequeña oficina de contabilidad, detrás de unos archiveros viejos. El corazón me latía tan fuerte
que pensé que me iban a escuchar. Escuché al doctor Morales decir, «Ya llegaron», en voz baja. Luego, el suave zumbido comenzó, y el murmullo de voces. Eran como cantos, pero no cantos alegres, sino monótonos, casi hipnóticos. Sentí un olor particular, no a desinfectante, sino algo más metálico, dulce, casi como a ozono. Me asomé por una rendija de la puerta que daba al pasillo. Había una luz tenue que venía del consultorio principal. Pude ver sombras moverse. Eran varios hombres del pueblo, incluyendo a don Rafael y el doctor Morales. No vi lo que hacían exactamente, solo vi cómo se acercaban a una camilla, y el zumbido se hizo más intenso. Había algo, como un pequeño destello metálico cada cierto tiempo. No era una cirugía abierta, eso lo sabía. Era algo preciso, minúsculo, pero lo más aterrador fue que no escuchaba ningún lamento, solo ese zumbido y los murmullos. Y luego, uno por uno las sombras se enderezaban, caminaban lentamente hacia la puerta y se iban, con la misma docilidad de siempre, como si les hubieran reiniciado la mente. Salí de mi escondite cuando el último se fue, y el doctor Morales volvió a su oficina. Él no me vio. Entré al consultorio principal. El olor era más fuerte. Revisé la camilla. No había sangre, ni vendas, ni siquiera una gota de desinfectante. Pero en el suelo, justo al lado de donde debió estar la cabeza del paciente, vi algo. Era tan pequeño que casi lo piso. Una aguja, pero no una aguja normal. Era increíblemente fina, casi como un filamento, con una punta curva, y tenía un residuo seco, casi cristalino, en la punta. En ese momento, mi mente se quebró. No era una bendición, era un procedimiento. Un puto procedimiento para implantar algo, o para manipular un nervio, o no sé. Y las cicatrices eran la prueba. La docilidad, la sugestionabilidad. Era como si les hubieran lobotomizado una parte del cerebro, pero de una forma quirúrgica y sutil, que los dejaba funcionales pero sin voluntad. Los dejaba controlables. Me di cuenta de lo que había visto. Me di cuenta de que yo era la única persona en ese pueblo que no estaba bendecida. Mis manos temblaban tanto que no podía ni respirar. Levanté la aguja con un pañuelo de papel que saqué del bolsillo. Tenía que salir de ahí. Corrí a mi cuarto. Agarré mi mochila, lo más esencial. No quería pensar qué pasaría si me descubrían, si se daban cuenta de que yo sabía. El pueblo dormía. Salí de la clínica sin hacer ruido, casi arrastrándome de la puerta trasera. Las calles estaban oscuras, solo la luna las iluminaba. Cada sombra me parecía una figura que me observaba. Me parecía escuchar el zumbido en el viento. Corrí como nunca antes en mi vida. No miré atrás. Mis pulmones ardían. El corazón me martilleaba en las costillas. No paré hasta que vi la carretera principal, la que conectaba con la civilización. Conseguí que un camión me recogiera horas después. El camionero me miraba raro. Mi cara estaba blanca, cubierta de tierra, mis ojos desorbitados. Le dije que había tenido un accidente, que me había perdido. Él no preguntó más. Nunca volví a ese pueblo. Ni siquiera me atreví a denunciar nada. ¿Qué iba a decir? Estuve en un pueblo donde le meten una aguja a la gente en el cuello para volverlos dóciles y controlables y lo llaman una bendición. Me habrían encerrado en un psiquiátrico antes de que terminara la frase. La aguja, la tengo, guardada en una caja, en el fondo de mi closet. A veces la saco y la miro. Es tan pequeña, tan insignificante, pero sé lo que representa. Y cada vez que me miro al espejo, me toco el cuello, justo donde sé que ellos tienen esa marca, y doy gracias. Doy gracias de que nunca me hicieron su bendición. Todavía escucho el zumbido en mis sueños. Todavía veo esas sonrisas vacías. Y el silencio de ese pueblo, ese silencio me persigue. No sé qué pasó después. No sé si siguen haciéndolo. No hay respuestas. Solo el miedo y la cicatriz invisible de lo que viví.